La hechicería de una palabra, ese es el tema que vamos hoy a soltar, creyendo firmemente que el nombre del Señor se va a mover de una manera potente y poderosa. Cuando hablamos de la hechicería de una palabra, esto es muy interesante porque a través de una palabra las personas pueden ser manipuladas. Las palabras tienen un peso muy grande al mundo espiritual. Una palabra tiene una influencia muy poderosa. Por eso que aún tenemos que cuidarnos de qué decimos, de qué hablamos a otra persona. Ni siquiera lo haga por broma, ni siquiera lo haga por chiste, porque el peso de sus palabras tiene peso al mundo espiritual. Y no hablamos solamente cuando hablamos de hechicería o brujería, no solamente estamos hablando de brebaje, de conjuro, de pacto, de tierra, no. Hablamos sobre que una palabra es tan poderosa como los brebajes. Una palabra es tan poderosa como algún conjuro o como algún amarre. Toda palabra que no se anule estará activo al mundo espiritual. Esto es importante. Y aquí usted también, como vamos a ministrar, es importante que usted vaya confesando también antes de ministrar. ¿Qué área usted tiene que confesar? Si ha dicho alguna palabra ociosa, si ha dicho alguna palabra mala contra alguien, si es de venganza, si es de rabia, si ha sido de odio. Recuerde que lo que nosotros hablamos, eso recibimos. Por eso es que cuando nosotros perdonamos, eso recibimos. Pero cuando decimos una mala palabra, eso también lo vamos a recibir. Entonces, mientras estamos en la administración, si usted ve que ha dicho algo o con alguien, o todavía hay ese rencor, todavía hay esa rabia, o ha dicho, ha soltado alguna palabra, quizás por la rabia, por lo que te hicieron, que es válido, pero también el mundo espiritual es válido. Eso significa que lo que no rompamos, eso está activo al mundo espiritual. Elías y los profetas de Baal. Primera de Reyes 18:20 dice: aconteció que Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Así dice el Señor. ¿Hasta cuándo, iglesia, vas a claudicar en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. En la versión K2 nos menciona cuántos profetas habían de Baal. K2 dice: entonces Eliab dijo a Jehová: yo solamente yo soy el único profeta de Yahweh que he quedado, mientras que los profetas de Baal son 450 y 400 de Acera. 450 de Baal y 400 de Acera. Esos eran los profetas que estaban contendiendo contra Elías. Escuche que esto es muy importante. Por eso tome nota, tome antecedentes de lo que hoy vamos a soltar. Porque a lo mejor nosotros hemos buscado de Dios, hemos crecido, o nos estamos congregando, o buscamos de la presencia de Dios, pero también están los profetas de Baal y de Acera. Y los profetas de Baal y de Acera no se van a quedar tranquilos, van a influenciar para enviar espíritus. Y recuerde que cuando hablamos de Baal estamos hablando de grado de potestad, por ser nombre propio. Cuando hablamos también de Acera, también hablamos de potestad, por también ser nombre propio. Entonces, hay espíritus que puedan estar influenciados. El verso 24 dice: invocad luego a Jehová el nombre de vuestro Dios, invocad luego vosotros el nombre de vuestro Dios y yo invocaré el nombre de Jehová. Elías iba a invocar el nombre de Jehová. Le decía: ustedes invoquen a sus dioses, y el Dios que responda por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces era lo que Elías estaba dando como argumento para ver cuál era el Dios verdadero que iba a responder con fuego. Si era el Dios de Baal o era el Dios del pueblo de Dios, el pueblo
de Israel. ¿Cuál era el Dios entonces que iba a hacer la palabra, la promesa? Verso 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey para el sacrificio y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Entonces la idea del profeta era que ellos partieran haciendo el rito del animal, el rito del el animal que iba a ser el buey para el sacrificio. Invocad a vuestros dioses, le decía Elías. Esto es muy importante, estos argumentos, para poder entender lo que hoy vamos a hacer. El verso 26, y ellos tomaron entonces el buey y le fue dado, y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y mire qué interesante, porque aquí vemos claramente en que estaba ya hasta el mediodía, o sea, toda la mañana estuvieron saltando, y que cuando dice saltando no es saltar por saltar, es danzando. Y ellos estuvieron ahí danzando a su Dios, gritando, llamándolo, pero él no respondía. Y se acercaban entonces a hacer este griterío con tambor, y no solamente había cánticos, solamente voces, sino también habían instrumentos. Ellos danzaban a su Dios para el que lo escuchara. Pero algo muy interesante, que aquí también les danza. El enemigo también usa la danza para que sea invocado un espíritu. Mantengan esto y anótenlo. Hay danzas también que son de invocación. Entonces vamos a tener que tener mucho cuidado con las danzas que vemos, o las danzas que hacen en la iglesia. Tienen que ser danzas dirigidas por Dios, danzas espirituales, no coreografía, no danzas mundanas, y son danzas realmente que tienen que ser dirigidas por el Espíritu de Dios. Porque si esa danza, escuche esto, si no es dirigida por el Espíritu de Dios, va a ser una danza de hechicería, va a ser una danza de un espíritu. Entonces, no toda danza es de Dios. La danza también es una invocación. Los Baales lo estaban haciendo. No solamente estaban gritando, no solamente estaban clamando, orando a su dios Baal, sino estaban con tambores y sonidos. Y los tambores y sonidos provocaban una danza, una invocación. Y vemos claramente, por eso que usted ve que en gran parte de los pueblos que tienen dioses paganos, dioses en que adoran a dioses o a entidades, o adoran a demonios, o adoran al mismo Satanás, son también invocaciones por las danzas. En África tienen una invocación a sus dioses por la danza. Vemos la danza de los indios también. Son invocaciones a sus entidades, a sus dioses. También es una danza. Vemos la danza vudú. También es una invocación. También es preparar un altar mientras la gente está observando. Están siendo influenciados. Vemos también que toda danza es algún espíritu o Dios o alguna entidad, Dios con minúscula. Entonces esto es muy interesante. Esto es estoy colocando base para poder entrar en el tema de una palabra, porque la palabra se va a volver hechicería. Entonces es importante entender que cuando el enemigo va a hacer algún trabajo, va a colocar ritual, sacrificio, danza, fuego, leña, velas, va a colocar todo eso. No es que ellos vengan y entren, ellos también practican tanto todo lo que les mencioné para provocar una entidad fuerte que pueda estar dentro de una persona. Muy potente todo esto. Vemos en México la danza de los muertos, todos danzan. Si hay una danza, hay una invocación. Si hay una danza, hay conjuros, hay idolatría,
hay paganismo, hay entidades o simplemente hay demonios. La danza a los espíritus. Esto es muy interesante también porque hay muchos cuadros antiguamente que se hacían, como este cuadro muy antiguo, pero también dentro de este cuadro había una entidad, un ser, y que todos estaban ahí, como hasta los niños. Era como que estaban posesionados por una entidad, por un espíritu, porque había una danza. Si hay una danza, recuerde que pueden haber espíritus demonios que manifiestan y las personas pierden el control. ¿De dónde saca todo esto del enemigo? De lo de Dios. Miriam la profetisa danzó con pandero. Éxodo 15, verso 20. Miriam la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danza. Este es el poder de la revelación. Entonces, el enemigo ha ocupado el mismo diseño durante años. En todos los lugares que hoy he mencionado, donde hay danza, donde hay tambores, donde hay ruido, el enemigo también ocupa ese mismo diseño para colocar las danzas. Hay pueblos, hay ciudades que invocan a espíritus. ¿Cómo? Con los instrumentos y con las danzas. Con el instrumento, con el tambor, con la danza, con el cántico, invocan a espíritus de demonios porque están cantando. ¿Y qué es el cántico? Una palabra. Mire qué interesante. Es una palabra. ¿Se recuerda usted lamentablemente lo que sucedió en Venezuela? Ese gran terremoto. Pero también, si usted se da cuenta, ese mismo día estaban danzando a una entidad al mundo espiritual. Y ellos gritaban que se mueva la tierra, no me recuerdo bien las palabras, que ellos cantaban ese cántico, que la tierra se mueva, que la tierra se mueve, y le estaban cantando también, haciendo esta danza a una entidad. A una entidad. ¿Y qué pasó? Vino el terremoto. Entonces, ¿y qué estaban haciendo ellos? Cantando, cánticos, habían tambores, habían sonidos, habían danza. Mire qué profundo todo esto. Por eso que todo el enemigo lo saca del diseño de Dios y lo transforma. Solo un cántico puede ser, el cántico es hechicería, el cántico es brujería. Y el cántico también en el camino del Señor es una bendición. Por eso la palabra dice, está alguno triste, está afligido, vaya, cante alabanza, adore. En la alabanza hay libertad, en la alabanza hay liberación. Cante cánticos a Jehová. El que carezca de gozo, cante al Señor, porque ese diseño es muy poderoso. Verso 27, y aconteció que al mediodía Elías, ya había pasado mediodía y no sucedía nada. Y ellos decían, gritaban en la alta voz, decía Elías, porque Dios es, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Elías entonces tenía gran convicción y gran seguridad, que hasta se burlaba de ellos, le decían, grite más fuerte, su Dios está meditando, o está trabajando, o quizá va camino a algún lugar, o está dormido, despiértenlo. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre. Mire que ya era una costumbre, chorrear la sangre sobre ellos. ¿Y qué pasa con el mundo espiritual de la gran mayoría de las danzas? Se cortan con cuchillo, se cortan con hilet la lengua, porque están posicionados por espíritus. Y gran parte de la danza no solamente es una danza, hay también sacrificio. Esto es muy potente todo esto, porque usted solamente ve la danza y los tambores y los gritos, pero también hay sacrificio en medio de esas danzas. Y ahí es donde muchas veces las personas también pasan a ser posicionadas por espíritu. Y esto lo hemos visto en danzas que se flagelan el cuerpo, se lastiman con cuchillos, se flagelan todo el cuerpo, y al mundo espiritual eso es un pacto de sangre. Se cortan con su sangre. Recuerda el endemoniado Gadara, el posesionado, se hería con piedra. Con piedra se hería el cuerpo, se rasgaba con piedra
dando sangre al mundo espiritual, un pacto, un voto a un Dios, a un ser de tinieblas o a alguna entidad. El mundo espiritual es real. En Primera de Reyes 18:27, entonces la versión Bad decía, comenzaron entonces a gritar más fuerte, como era costumbre, y se cortaban con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Esto es lo que sucede muchas veces en algunos países. Por eso que viene catástrofe, por eso que viene caos, porque el pueblo no le está dando la gloria al poderoso. Están yéndose a Baal, están yéndose a Cera con sus ritos, con la sangre, con los espíritus, llamando demonios. Y mire que también en eso, en estas danzas, también hay espíritus a través de la danza, a través del ritual. La santería. En la santería se cortan la lengua a las personas y no sienten ese dolor. Y la sangre en los rituales fluye. La sangre es para llamar a espíritus, a entidades o a demonios. La versión Auseco dice de Primera Reyes 18:27, y ellos seguían gritando más fuerte conforme a su costumbre. Ya era costumbre, eso significa que ellos lo habían hecho durante mucho tiempo. Y se hacían incisiones con cuchillos y lancetas hasta chorrearles la sangre. Ese era el poder de la influencia de espíritu. Estaban hechizados, estaban embrujados por una cultura. Hay culturas, y esto es interesante también, por eso que nosotros tenemos que renunciar incluso hasta nuestra cultura. Toda gran parte de todas las culturas vienen con alguna influencia de rituales, de machis, de brujos, de hechiceros, costumbres pecaminosas, costumbres de un líder que provocó tanta sangre por la cultura. Y a veces nos olvidamos que tenemos que renunciar a eso, cortar estos espíritus en el nombre de Jesús. Los rituales de sangre. En algunos países se practican estos rituales de gallina, de paloma, de aves, y le hacen aún a los niños, porque ya los niños los consagran con sangre. Esto es muy interesante, porque si ustedes han vivido alguna de estas cosas de lo que estamos hoy hablando y no se ha ministrado, tenemos que ministrarlo, porque el mundo espiritual está activo todavía, esos rituales. Eso no se ha cortado. Mientras no se corta, está activo al mundo real y al mundo espiritual. O si te llevaron a un lugar, y mire qué interesante cómo los padres pasan a sus hijos por el fuego, los pasan por rituales. Los padres pasan por sus hijos a esta influencia de manipulaciones, de influencias satánicas. Jesús sana a un hombre endemoniado en la versión NTV. Entonces, cuando llegaron al otro lado del lago, de la región de los Gerasenos, este era el posicionado de Gadara, cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno, se fija que dice poseído, salió entre las tumbas a su encuentro. Este hombre vivía en las cuevas de entierro, o sea, en los sepulcros. Y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas, la rompía. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo, la rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Mire la influencia que tenía este espíritu, tan fuerte que estaba en el posicionado de Gadara. Y día y noche, dice el verso 5, vagaba entre las cuevas, las tumbas, donde enterraban a los muertos, y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Pactos de sangre. Hoy el tema que estamos hablando es la hechicería de las palabras. Quizás nosotros estamos reprendiendo espíritu, pero mire qué importante, no deje pasar ninguna palabra que le han dicho a usted. No deje pasar ninguna palabra, no, si el hijo te dijo una palabra, y no importa, no, si el esposo te dijo una palabra, no lo deje pasar. No deje pasar ninguna palabra, porque eso es
legal al mundo espiritual que ellos van a tomar influencia de espíritus. O por alguna persona que se fue de la iglesia y te dijo una palabra, no dejes pasar esa palabra. Anulan el nombre potente de Jesús. Una hija, un hijo que ha dicho algo malo, un yerno, una yerna, un vecino, gente de trabajo, quien sea que te haya dicho algo, no lo dejes pasar. Anúlalo, porque las palabras son hechicería y a veces, muchas veces nosotros estamos siendo atormentados porque hay un trabajo. Y cuando hablo de trabajo no estoy hablando de hacer todo lo que hemos mencionado, un brebaje, atadura, una foto, amar, pero el mundo espiritual es lo mismo. Porque una palabra es una brujería, es una hechicería. Una mal palabra están lanzando conjuros. Una mal palabra están haciendo ataduras, vínculos al mundo espiritual. Qué interesante toda esta clase que hoy estamos dando. Recuerde que ya después vamos a preparar para orar, para reprender y anular toda palabra que quizás no nos hemos dado cuenta, pero pueden estar influenciados por alguna entidad. Reyes nos dice claramente 18:27, y pasó mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer los sacrificios. Pero no hubo voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí, y aquí viene el tema recién. Acercaos a mí, todo el pueblo se acercó y lo arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Mire qué interesante, veamos la foto anterior. Se fija que aquí en la foto podemos ver lo que le hablaba anteriormente, que no solamente eran que ellos gritaban, vemos ahí tambores, vemos trompetas, vemos instrumentos. El enemigo trabaja con los instrumentos para provocar la contaminación. Saca ese diseño del diseño de Dios. Recuerde que cuando salió Miriam y el pueblo de Israel de Egipto, Miriam con pandero y danza danzaba al Señor. Era un instrumento de guerra y de batalla. Y el enemigo sabe ese diseño y lo practica en la brujería, en la hechicería, en la santería, en todo espíritu de influencia. Entonces Elías tomó 12 piedras conforme al número de las 12 tribus de Israel, los hijos de Jacob, lo que había sido la palabra de Jehová diciendo, Israel, tu nombre si será Israel. Y el 12 es el número de gobierno, como que también Jesús eligió 12 discípulos. Elías preparó entonces leña, preparó el altar. Esto es muy interesante, tomen nota de esto. Para romper una palabra tienes que hacer el altar. Wow, eso es tan poderoso. Para romper una palabra que te han dicho mal de ti, cualquier persona, prepara el altar. Primero es preparar el altar. Elías preparó el altar. Es muy interesante todo esto porque nos ayuda mucho a profundizar. Por eso que a veces nosotros llegamos y reprendemos y anulamos, pero no preparamos el altar del Señor. Por eso que es muy importante preparar un altar dedicado para el Señor. Y luego hacer el acto del rompimiento. Edificó entonces con las piedras un altar, Elías, en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar y que cupieran 2 medidas de grano. Luego preparó Elías la leña y cortó el buey, el sacrificio, en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua. 4 cántaros de agua. 4 cántaros que representan los espíritus de los 4 vientos. Lo hemos enseñado en otra clase. Recuerde que cuando hablamos de los 4 espíritus, lo mencionamos cada uno con detalle de todo eso, que son los 4 espíritus que vienen de los 4 vientos. Por eso el Señor decía, espíritu de los 4 vientos sopla vida. Entonces eso es lo que se hace al mundo espiritual, que usemos esos términos, que los espíritus de los 4 vientos, de los 4 lados, vengan. Es la representación de los cántaros de agua. Entonces Jehová respondió, dijo, respóndeme, para que este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que te vuelvan a ti con corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y los consumió del holocausto, consumió la leña, consumió las piedras y el polvo,
y aún lamió el agua que estaba en la zanja. O sea, mire el poder de Dios. Cuando cae el fuego del Espíritu de Dios, consume todo. Ni siquiera quedó rastro. Consumió el holocausto, consumió la leña, consumió las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¡Qué poder de Dios! Significa que ahí hablamos del fuego purificador de Dios. Pero primeramente, para que caiga fuego purificador, prepara un altar. No es llegar y decir y orar. A veces Dios ora por misericordia, por la ignorancia que nosotros tenemos. Pero ahora que tienes acuerdo, prepara altar. Antes de orar, antes de reprender, antes de anular, preparemos un altar. Ahora usted dirá, claro, no lo vamos a hacer como lo hacía antiguamente, con sacrificio, con leña, con el becerro, con el animal. Pero tenemos un altar muy poderoso que es sacrificio de alabanza. ¡Wow! Mire qué interesante. Sacrificio de alabanza. Sacrificio de obediencia. Al preparar nosotros alabanza, estamos preparando el altar. Porque cuando alabamos, viene sanidad, viene liberación. Entonces, antes de tú reprender, adora. Adora. Sin pedir nada, adora, adora, adora. Y luego haz la obra de que el Señor vendrá a pelear por ti con fuego. Viendo entonces todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal, 450, y no escapó ninguno, ni los de Acera, 400. Y ellos le prendieron y lo llevó Elías al arroyo de Ixizón, y allí los degolló, o murieron. Qué importante cuando nosotros tenemos el poder de Dios en nuestra boca. Tenemos la declaración, tenemos la palabra y confiamos plenamente que en el nombre de Cristo Jesús los espíritus se sujetan. Ahora, ¿qué pasa después con todo esto? Elías huye de Jezabel. Primera de Reyes 19:1. Acab dio a Jezabel la nueva, o dio el mensaje de todo lo que había hecho Elías, lo que había sucedido y que había matado a todos los profetas, 450 de Baal y 400 de Acera. Entonces Jezabel se molestó y se enojó, verso 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, un Malac, diciendo que me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Le vino el mensaje. Aquí entramos recién en el tema, la hechicería de una palabra. Ese es el tema de hoy. La hechicería de una palabra, pero teníamos que dar todos estos argumentos para que usted entienda cómo el enemigo ocupa los mismos diseños para poder provocar una palabra de hechicería. Entonces, cuando envió Malac, la versión Ausejo dice, si mañana a estas horas no hago contigo igual que le hizo a cada uno de aquellos. Versión PDT, te aseguro que mañana a esta hora te mataré, tal como mataste a estos profetas, a esos profetas. Si no tengo éxito, que me castiguen los dioses. RBC, si mañana hasta ahora no te he cortado la cabeza. Mire, aquí está algo muy importante. Ya hemos visto todo el ritual. Ya hemos visto de los tambores, el cántico. Ya hemos visto de todo lo que hace una mala música, una mala adoración. Y hemos visto también lo que hace una buena adoración, como Miriam. Y hemos visto la adoración de Baal y hemos visto la adoración de Miriam hacia Dios Todopoderoso. Pero aquí hay un mensaje importante. El mensajero le envió el mensaje. Muchas veces el enemigo te va a enviar un Malac, un mensajero. Y ese mensaje a lo mejor es una mala noticia. Y esa mala noticia no es solamente una palabra, es una hechicería. Es una brujería. Mire los textos que hoy acabamos de dar a conocer de Primera de Reyes 19, verso 2. Dice, si mañana a esta hora, la última versión, si mañana a esta hora no te he cortado la cabeza, como lo hiciste tú a los profetas de Baal. Mira que interesante que Elías, después que persiguió a los profetas de Baal y de Acera, les cortó la cabeza. Pero Jezabel también dijo, Elías, así como tú le cortaste la cabeza a mis profetas, yo también te cortaré mañana la cabeza.
Mantengan esos datos que son muy importantes para que usted entienda todo lo que hoy estamos enseñando. Te cortaré la cabeza, como tú le cortaste la cabeza a los de Baal. Ahora, recuerde que Jezabel entonces mandó un mensaje a Elías y que le dijera que los dioses me castiguen, palabras de Jezabel. Y más aún, si mañana a esta misma hora no te he cortado la cabeza. Jezabel lanzó una palabra. Recuerde que no solamente es una palabra el mundo espiritual, es una hechicería. Ahora, atento a esto, porque esto está muy poderoso. A lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero hay personas que te han lanzado palabras de hechicería. Ejemplo, cuando ha habido un divorcio, cuando ha habido una persona que te ha tenido envidia, algún vecino, un compañero de trabajo, un jefe, wow, y te han lanzado palabras de hechicería. Una mala persona en el trabajo y te lanzó palabras de hechicería. A lo mejor una nuera o un nuero, y a lo mejor esa niña o ese niño está provocando caos a tu hijo, a tu hija, y tú estás interviniendo en ese asunto, pero esa nuera o ese nuero quizás está lanzando palabras contra ti, porque tú te estás colocando en el camino de ellos, pero tú tienes la autoridad y puedes hacerlo. Pero las palabras de hechicería pueden estar trabajando ahí con peso, con legalidad. Mire qué profundo lo que estamos hablando. Por eso manténgase en toda esta clase, porque hoy se tienen que romper todas estas maldiciones. Todas estas maldiciones. Y si hay alguien que está recibiendo ataques del enemigo, vamos a creer que ese espíritu va a retroceder. Sea de quien sea, tiene que retroceder. Un ataque de alguien emocional, un ataque de envidia, un ataque en tu salud, un ataque en la economía, brujería, hechicería, malas palabras, tienen que retroceder por el poder de Cristo el Señor. Entonces Jezabel, que es Isabel, que significa la casta para Baal, la casta para Baal, pero no era tan casta, era casta para Baal, era casta para una potestad que se mantenía firme ante una potestad. Pero recuerde que ahí cuando dice de casta, ella era casada, así que no está hablando de casta de algo físico, está hablando del mundo espiritual, porque ella mantenía un vínculo muy profundo con Baal. En Primera de Reyes 16:31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam entonces comenzó a andar en pecado, en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Mire todo lo que hizo Jeroboam. Caminó en pecado y tomó también por mujer, tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios. Esto significa en que todo esto nos da a entender una influencia muy potente. Y aquí podemos ver claramente que Jezabel era hija de brujos. Acab, rey de Israel, también se casó con un yugo desigual, con la mujer que tenía su dios. Se casó con una bruja y comenzó a tener altares también hacia Baal. Jezabel, la manipulación y la asesina. Aquí entramos ya en el tema principal. Primera Reyes 21:6 dice, habló del campo de Nabot. Y aquí vemos la historia del campo de Nabot cuando Acab quería tener el campo, pero Nabot dijo, yo no te daré mi viña, o sea, no te la voy a vender, no quiero venderla. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot y Israel. Entonces sale Jezabel y empieza a tomar y enviar cartas, y con el anillo del rey, por eso que manipula, envió cartas a los ancianos, los principales moradores de la ciudad de Nabot, y al final terminan matando a Nabot. Los principales eran
esas cartas para poder destruir a Nabot. Y lo logró. Y sobre Nabot blasfemaron. Habían dicho que Nabot había blasfemado en contra de Dios y ellos habían blasfemado. Al final lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Y ahí Acab se quedó con el campo de Nabot. Esa es la influencia por una mala palabra. ¿Se fija que Jezabel envió una palabra escrita? Por eso es que una palabra es escritura, es voto, es pacto. Esto es potente. El enemigo también puede haber colocado una palabra escrita sobre tu familia, sobre tus hijos. Esas cartas también tienen que ser derribadas en el nombre de Jesús. Tomen nota, estamos hablando muy, muy profundo hoy día en esta clase y están saliendo cosas muy impresionantes, cómo es el mundo real y espiritual. El sello de Jezabel. Hemos hablado también sobre el sello de Jezabel. Entonces ella trata de manipular con cartas, con sellos, con anillo. Y vemos todo esto que ella lo empieza a hacer. En 1964 también los arqueólogos encontraron, el arqueólogo Naaman Abidegad, encontraron un anillo con las iniciales JZBL, para leerse que es Jezabel. Interesantemente, es el anillo, parte del anillo de Jezabel. Y aquí hay mucho que profundizar también detrás de todo esto, pero quiero enfocarme directamente a las palabras de hechicería. Entonces, muy importante todo esto. Y este sello, recuerde que Jezabel influenció. Jezabel, esposa del rey, manipuladora, había influenciado para desviar a 10 millones de hebreos. A 10 millones de hebreos los desvió del camino del Señor. Menos a 7,000 que no doblaron rodillas a Baal. Ahora, Elías se mete en una cueva y viene el Señor y le dice: ¿qué haces aquí? Y ahí le empieza a hablar Elías de lo que había sucedido. Y el Señor le habla que saliera de ese lugar. Y solo yo he quedado, dice Elías. Elías pensaba que era el único que había quedado como profeta. Pero el Señor le dice: hay 7,000 rodillas que no han doblado rodillas a Baal. Y por segunda vez le dice el Señor eso, como que Elías estaba viviendo una crisis muy emocional que no estaba entendiendo. Porque fue influenciado por una palabra. Mire lo que puede llegar a ser una palabra. Si una palabra influenció tanto en el profeta Elías, estamos hablando del profeta Elías, ¿qué se espera de nosotros? Solo una palabra influenció tanto en el mundo espiritual, en el mundo de la emoción de Elías. Eso significa que una palabra es muy poderosa, porque no solamente es una palabra, es hechicería, es brujería. Los sellos de Jezabel. El enemigo, recuerde que todo copia, porque también el Señor nos ha sellado. ¿Y qué hace Jezabel? Sella con anillos al mundo espiritual, pactos, votos. Eso es lo que hace. El mundo espiritual, entonces, muy interesante saber que tenemos que confiar en el Señor y en el poder de su fuerza. La hechicería en la iglesia. Esa palabra hechicería viene del griego que es farmakeia, que ahí viene la palabra drogas, fármacos, artes mágicas, todos conectados con la idolatría. ¿Qué es entonces hechicería? Farmakeia. ¿Qué es farmakeia? Farmacia. Y hay muchos que están dependiendo de esto, de pastillas, bien espíritus, también, que es muy importante también derribarlo. Y la hechicería puede estar en todo esto. La hechicería puede estar en la política, en el reino, en países, en regiones, en objetos, en comida, en drogas, en palabras, en la iglesia. Hoy estamos hablando de la hechicería de las palabras. Entonces, ¿qué es hechicería? Hechicería en síntesis es manipulación. La manipulación se utiliza mucho en la brujería. Ahora, un hombre que manipula a la esposa es un trabajo de hechicería. O la esposa que manipula al esposo es un trabajo de hechicería. O el ministro que manipula a la iglesia es hechicería.
Es como cuando dice, te voy a quitar el cargo si no diezmas, te voy a quitar la responsabilidad si no haces esto, te voy a quitar el cargo y empiezan con la amenaza. Eso es hechicería, eso es manipulación. Si no diezmas, si no ofrendas, si no vienes, si no estás de sol a sol en la iglesia, te quito el cargo. Eso es trabajo de hechicería, manipulación. Ahora, recuerde que las palabras son hechicería y ahí entramos en Gálatas 3:1. Pablo, cuando va a ver a los de Gálatas, encuentra que cambiaron toda la doctrina. Recuerde que Pablo era apóstol, así que iba dejando en cada iglesia un líder, un pastor. Y cuando Pablo lo instruyó, le enseñó, le dio palabra, le exhortó, lo dejó bien lindo. Le puso un guía, un pastor y se fue a hacer obra de evangelista o obra de apostolado. Obra de apostolado y luego siguió haciendo y dice, voy a volver a Gálatas, ¿cómo están? Y cuando regresa, encontró todo desordenado. Y ahí le exhorta, le dice, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? O sea, estaban hablando influencia de mentira. Influencia de manipulación. Y mire lo que dicen las otras versiones de Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensato. Valera dice, ¿quién os fascinó? Pero ¿qué dice la versión BL? ¿Quién nos puso bajo hechizo? Y estamos hablando de una palabra. La versión de Habla Hoy, ¿quién los embrujó? La versión BPD, ¿quién los ha seducido? Versión NT, ¿quién os ha encantado? Versión BLA. ¿Cómo se han dejado hipnotizar? Mire lo que hace una palabra. Ahora aquí hay algo muy importante, porque si tú ves que el líder, que el esposo, que el hijo, que la hija está siendo muy influenciado por alguien y ese alguien no lo lleva para bien, es un trabajo de fascinación, es un trabajo de hechicería, es un trabajo de embrujo, es un trabajo de seducción, que lo han seducido, es un trabajo de encantamiento y es un trabajo de hipnotizar. Está hipnotizado. Wow. Está muy interesante todo esto. Entonces aquí ya tenemos más argumentos para poder derribar. Si hay alguien que está siendo influenciado con alguien y no sale de ese estado, es porque está siendo influenciado por todo lo que hoy estamos dando a conocer. Es un trabajo. Y no estamos hablando de un ritual o sangre. La simplemente palabra o de envidia es un ritual. Es brujería. Una palabra es una hechicería. O malos espíritus, como dice la versión. Gálatas, ahí vienen las obras de la carne, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Ahí aparece la hechicería. Entonces, Dios nos llamó para bendecir. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros por el enojo, por la rabia, lanzamos palabras inconscientemente de hechicería. Una mala palabra. O lanzamos, oh, si yo odio a esa persona, ojalá que se muera. Cuidado con las palabras, cuidado con lo que decimos. Las palabras tienen peso en el mundo espiritual. Estamos a veces enojados y decimos tanta cosa. Y a veces la decimos, ni siquiera la pensamos, porque si la pensáramos no la diríamos. Porque sabríamos que vamos a hacer daño a otra persona, porque sabríamos que podemos ofender, no le diríamos. Pero como no hay un dominio propio, la lanzamos rápido sin tener consentimiento de que puede hacer un daño a una persona. ¿Y qué pasa a veces con los ministros también de una iglesia? Cuando tú te vas de una iglesia, por cualquier motivo, porque tenga la razón o no tenga la razón, para al final la oveja puede cambiarse de iglesia, el pastor no. La oveja tiene toda la libertad de buscar un lugar donde lo alimenten bien. Si en la iglesia no lo están alimentando bien, usted se está secando ahí espiritualmente, salga de ese lugar. Y se le hablo con base bíblica. La oveja tiene todo el argumento de buscar dónde alimentarse. El pastor no, porque la responsabilidad no es de alimentarse él, es de alimentar a las ovejas. Si el pastor no alimenta, no cuida a las ovejas, la oveja puede buscar otro lugar. Pero ¿qué pasa cuando la persona decide irse a otra iglesia o a otro lugar? El pastor no todo le da la bendición. Y que otro le dicen, no, si tú te vas de aquí, te va a ir sin la bendición.
Y otros así de descarados le dicen, si tú te vas de aquí, entrégame el manto. Entrégame el manto de acá. No te vayas con el manto de acá. No te vayas con la... Así le dice. Yo he escuchado eso, hermano. Qué profundo todo eso. No sé de dónde sacan tanta manipulación. Y hablan mal de las personas. Y si te vas de aquí, te vas sin mi bendición. Mire, si la bendición no proviene de hombre, proviene de Dios. Pero ellos inconscientemente están lanzando palabras de hechicería. En Santiago 4.1, ¿dónde vienen los pleitos? De palabras. ¿Y qué son las palabras? Hechicería. Cuando alguien te habla algo y tú que no te interese a ti, cuídate, porque es una palabra de hechicería que te están diciendo. ¿Y qué pasa después cuando te dicen ese cuento? Tú crees a eso sin siquiera tener el argumento, sin siquiera tú tener nada que ver con eso. Después tú ¿qué pasa contigo? Tú cuando miras a esa persona ya la miras de lejos. Tú piensas cada vez que la ves, oh, me dijeron esto, el pastor está así, la hermana está así, la persona está así, y te hechizaron. ¿No te das cuenta? Te hechizaron. Está influenciado por hechicería. Wow. Recuerda el texto, y ya casi estamos terminando, que Jezabel le dijo a Elías, que le envió un mensajero y le dice claramente que añada mañana a estas horas, que añadan dioses, si yo no he puesto a tu persona como a uno de ellos, o sea, si yo mañana no te corto la cabeza. Si mañana no te corto la cabeza, según lo que dice la versión también RBC, que está más clara. Si mañana hasta ahora no te he cortado la cabeza, esa fue la profecía de manipulación de Jezabel. Pero mala profecía, palabra de hechicería lo que lanzó. Porque hay profecía de hechicería. Y Jezabel lanzó una hechicería, una brujería en contra de Jezabel, en contra de Elías. Jezabel entonces, cuando manipula todo esto, lanza la palabra al profeta y le dice al profeta, Jezabel, te cortaré la cabeza. Mantengan eso. Jezabel le dice al profeta, te cortaré la cabeza. Pero Jezabel le dijo a Elías que le iba a cortar la cabeza. No solamente es una palabra, le lanzó una maldición. Las palabras son maldición, un maldecir. Por eso maldición viene de un maldecir. No deberíamos maldecir o decir una palabra de mal hacia otra persona. Y la profecía no se cumplió sobre Elías. ¿Por qué? Porque todos sabemos que vino un carro de caballo, lo separó, vino un torbellino, Elías se fue en un torbellino, Dios se lo llevó. No se cumplió la profecía, pero sí se cumplió con Juan el Bautista. Juan el Bautista, Mateo 3:1-12 dice, Juan el Bautista predica el Evangelio, predica el arrepentimiento y bautizaba a las personas preparando así el camino del Señor Jesucristo. Jesús era bautizado también por Juan el Bautista. Juan el Bautista se cumplió la profecía que le había dicho Jezabel a Elías. ¿Por qué Juan el Bautista? Entonces, recuerde que Juan el Bautista fue el que vino a preparar el camino al Señor. Preparó el camino del Señor. Y él predicaba, exhortaba, enseñaba, y aún Herodes y Herodías, a pesar de la influencia que tenían, querían matarlo, querían destruirlo, pero no podían. ¿Por qué? Porque todavía no se cumplía la profecía que llegara Cristo. Pero después que llegó Cristo, por eso es que él preparó el camino hasta Cristo. Y después que preparó el camino de Cristo, ahí tendría que haber terminado el llamado de Elías, de Juan. Ahí tendría que haber terminado el llamado de Juan. Pero ¿qué hizo Juan? Siguió haciendo lo que Dios no le había dicho que hiciera. Por eso le cortaron la cabeza. Y sigamos. Entonces, Mateo 11:10, porque este es quien está escrito, mire las palabras del Señor. He aquí yo envío un mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Está hablando de Juan. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero es más pequeño, y el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y hasta la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es Elías
que ha de venir. Mire qué interesante esto. Y aquí no está hablando de profeta Elías, está hablando de Juan el Bautista. Lo que Dios está diciendo a través de esto, reciban a Juan, porque si reciben a Juan, reciben al profeta Elías, el Espíritu, no al mismo Elías, el Espíritu. Recuerde que Elías va a venir también en el tiempo de lo que es la gran tribulación, que es otro tema. Pero ya aquí vemos un antecedente entonces, que a Juan se le profetizó que tenía el espíritu de Elías. Y la palabra de hechicería de Jezabel entonces se cumplió en Juan. Y ahí todos conocemos la historia, porque el mismo Herodes que había enviado y prendido a Juan, le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe. Recuerde que Herodes se tomó a la mujer de su propio hermano llamado Felipe, se la trajo ahí el descarado y empieza a convivir con la mujer de su hermano, y él estaba vivo todavía. Más encima el descarado quería tener relación sexual con su propia sobrina, que lo vamos a ver ahora. Herodías entonces quería la cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque estaba tan molesta porque Juan el Bautista le decía la verdad. Generación de víbora, arrepentido y convertido. Y ahí donde Juan el Bautista muchas veces le dijo a Herodes, tú que estás con la mujer de tu hermano. Y ahí estaba también Herodías. Imagínense esa confrontación, y Herodes no decía nada. Tampoco podía hacer nada, porque aparte que le estaban diciendo la verdad, Dios no permitió. Estaba Juan el Bautista hasta ese momento protegido, pero perdió la protección por seguir haciendo lo que Dios no le había dicho eso. Ese es otro tema, es un tema muy profundo. Y recuerde usted, Marcos 6:18, ya termino. Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Aquí le está confrontando. Pero Herodías se acechaba y deseaba matarle, y no podía. Pero venido un día de oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes, tributos y principales de Galilea. Y entrando la hija de Herodías, danzó. Note, danzó. Y esa danza agradó a Herodes, a los que estaban con él y a la mesa. Y el rey le dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Recuerde que hablamos anteriormente los primeros argumentos, pasajes que hacían los de Baal. No solamente se cortaban, se hacían incisiones y se llenaban de sangre, habían danza, habían panderos, habían tambores, habían cánticos, había una danza influenciado. Por eso es que hay que tener cuidado, porque una danza enloqueció a Herodes. Hay danzas que enloquecen a personas. Estoy hablando del mundo espiritual, porque hay danzas que no son de Dios, sino son demoníacas, son de la carne, son instintos afeminados, son instintos de manipulaciones, son instintos de seducción. Y la danza, hay que tener mucho cuidado, ¿cuál la recibimos? Y la hija de Herodías danzó. Y Herodes se volvió loco, se enloqueció, hasta le dijo, la mitad de mi reino te voy a dar, pídeme lo que quieras. Y la muchacha, como no sabía qué pedir, va donde la madre. Y él dice, y le juró, mire, le juró Herodes, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Y saliendo ella, porque quedó muy confundida, va donde la madre, peor. Y le dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Y aquí se cumplió la profecía de Jezabel. La profecía de Jezabel era de una palabra. ¿Cuál era la palabra de profecía de Jezabel de manipulación? Te cortaré la cabeza, Elías. Pero como no se cumplió eso en el mundo físico, pasó a cumplirse en el mundo espiritual. Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías, y sobre Juan fue a Juan que le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Por una palabra. Una palabra es hechicería, es brujería.
Qué poderoso todo esto. Entonces, cuidémonos, porque no solamente se trata de una palabra, no solamente lo que nos digan a nosotros, sino también nosotros tener cuidado de qué palabras decimos, porque a esa palabra que decimos puede ser también una influencia de algo también tenebroso. Este es el tema. Lo vamos a dejar hasta ahí, porque aquí también tenemos que renunciar a muchas cosas, ya que hay bastante tema que hablar. Pero el tema ya es claro, ya hemos podido entender que el cuidado que nosotros tenemos que hacer, cuidémonos de una influencia, cuidémonos de una manipulación. Ahora, de todo lo que hemos hablado, si hay preguntas, ustedes las pueden colocar en el chat. Hay tiempo, quiero dar el tiempo porque el tema está muy interesante, está muy importante, así que si hay preguntas las pueden colocar en el chat del tema de hoy, a ver si hemos entendido. Entonces, no solamente se trate de que alguien te diga algo, sino también se trate de que tú digas a otro. Porque a veces por la rabia, por el rencor, por lo que te hicieron injustamente, porque a lo mejor tú tenías la razón, pero tú en tu emoción dijiste, también lanzaste palabras, eso también es hechicería. O sea, es culpable el que te dice palabras de hechicería y es culpable cuando tú dices a otro palabras también de hechicería, por venganza, por la emoción, por la rabia. El mundo espiritual no va a pasar por inocente al culpable. En el mundo espiritual hay derecho legal y una palabra tiene derecho legal. Wow, espero que hayan entendido el tema, está muy interesante y muy bonito porque nos sorprende y nos vuela el cerebro todo esto. Que no solamente se trata de recibir algo, sino tener cuidado de una palabra, porque una palabra puede ser muy poderosa, y en más voy a decir, y con esto termino, una palabra de un ministro es más poderosa que la de un siervo. Y ahí se la voy a dejar eso, porque falta, si no me voy a extender demasiado. No es lo mismo una palabra de un ministro a una palabra de un siervo o de una oveja, porque la palabra de un ministro tiene mayor peso por la jerarquía que tiene. Así que si algún líder, un pastor, te ha dicho una mala palabra o te ha maldecido que si tú te vas de aquí no te vas sin mi bendición, eso es mayor todavía al mundo espiritual. Por eso es que se tiene que revocar con autoridad, con mucha autoridad, en el nombre potente de Jesús. Wow. Muy interesante, muy potente todo lo que hoy hemos hablado, y vamos a pedirle al Señor ahora. Vamos a orar en la ley de acuerdo, para orar creyendo y quitando todo espíritu de lo que el enemigo ha querido hacer, y confiemos plenamente que tendremos victoria. Hoy el tema, la hechicería de una palabra.